Ok, camaradas, bienvenidos a la trinchera del Che en su canal Nuevo Orden Mundial. Gracias a todos por asistir, espero que se queden hasta el final. Tenemos temas muy interesantes y llamativos, de actualidad, polémicos también, ¿verdad? Como ya se los voy a mencionar. El intento de asesinato de Robert Fico, el ministro de Eslovaquia. Putin visita China. Y la revuelta en Francia, específicamente en la ciudad Nueva Caledonia, que es como una colonia ahí en Francia, ¿verdad? Hace poco. En fin, y a lo último, si nos da tiempo, si nos sobra tiempo, vamos a hablar de los frentes, dependiendo, ¿verdad? Pero, por lo general, tenemos el tiempo muy corto. En fin, lo que es el tema, ¿verdad? Del el casi asesinato, estuvo muy cerca de este señor Robert Fico, ¿verdad? ¿Qué pasó hace unos días? Hace como ¿cuántos días? No recuerdo, pero sí fue hace poco. Tengo algo por aquí. Fue, esperen para ver, el 15, creo, 17, no recuerdo. Pero sí es importante, ¿verdad?, tener la información siempre actualizada con todos los temas que se van surgiendo el día de hoy, porque la política se mueve sumamente rápido. Es sumamente rápido, ¿verdad?, como se mueve todo el ámbito político. Lo puse mal. Creo que ya. Ok, vamos al principio, ¿verdad? Porque eso sí aparece diferente. No sé por qué. Campaña de odio. Campaña de odio, a veces te imponen sanciones, a veces te disparan. Viceprimer ministro, de Serbia sobre el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Alexander Vulin. Con el tiempo aprenderemos la verdad, pero el increíble odio y la campaña que se ha llevado a cabo durante años contra el señor Fico en Eslovaquia y en toda Europa sigue siendo un hecho. La esencia del odio contra él es su orientación política. Ya sabes, en Occidente otras creencias políticas son castigadas de diferentes maneras. A veces te imponen sanciones, a veces te disparan. Recordemos, ¿verdad?, que este señor Fico, Robert Fico, el ministro de Eslovaquia, siempre ha estado en contra de la guerra, ¿verdad? Y se ha visto un poco más, no es que es prorruso, porque en realidad yo no lo veo que sea prorruso, pero sí veo que es bastante amable, ¿verdad?, con el ámbito político ruso y también con Donald Trump. Pero está en contra de la guerra en Ucrania y está contra el apoyo de Ucrania. Entonces eso hay, ¿verdad?, hay que tenerlo ahí recalcado. Entonces en ese aspecto, ¿verdad?, como él no comparte esas ideologías, ustedes saben ya cuáles, ¿verdad?, ya las habíamos dicho al principio. Entonces por eso es que directamente ya están amedrentando contra la vida de este señor, que por dicha y gracias a Dios no lo pudieron, ¿verdad?, eliminar. Más sobre el intento de asesinato. Bueno, vamos primero al inicio del argumento. El primer artículo fue este, ¿verdad?, que nosotros publicamos el 15 de mayo. Dice, dice, el momento de la ejecución del primer ministro eslovaco, Fico, fue captado por la cámara. Ustedes ven ahí, ¿verdad?, el video, donde aparece un señor de entre unos 60 a 65 años, bastante mayor, y saca un arma, no sé qué tipo de arma. Unos dicen que es un revólver, otros dicen que es una 9 milímetros, ahorita no sé qué tipo de arma es, pero es un arma de fuego, de un calibre entre 38 milímetros y 9 milímetros, y dispara varias veces, como 5 o 6 veces, no sé. Hay que analizar muy bien el video, ¿verdad?
y hiriendo de gravedad al ministro, ¿verdad?, de Eslovaquia. Por dicho, gracias a Dios se detuvo inmediatamente, gracias a los guardaespaldas y las fuerzas del orden que estaban ahí, pero sí ya últimamente se está investigando a 2 de los guardaespaldas que pudieron haber coordinado el ataque, ¿verdad?, contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Y dice, en información más actualizada, dice: la operación de Fico fue exitosa, su condición es estable, medios locales. Y esto fue gracias a nuestros camaradas de Albatrops que me pasaron ahí el dato, ¿verdad? Y nosotros lo compartimos. Dice más sobre el intento de asesinato de Fico. El terrorista está siendo interrogado. El estado del primer ministro eslovaco se ha estabilizado tras el intento de asesinato. Medios. Robert Fico está consciente. Al llegar al hospital fue tratado y su estado se estabilizó, informa Reuters, citando a una representante del hospital. La foto muestra al atacante detenido, resultó ser un hombre de 71 años, originario de la ciudad eslovaca de Lviv. La policía está investigando sus motivos. Detrás hay mano de la CIA y Ucrania, y eso lo dije yo. Porque, bueno, no sé si ustedes, ¿verdad? Ya voy a hacer un agregado ahí. Yo vi cómo fue que asesinaron al primer ministro Shinzo Abe, que fue en su momento el primer ministro de Japón. Apareció ahí un loco, sacó un arma, y le disparó en varias veces, ¿verdad?, disparando, etcétera, y hiriéndolo de muerte. Lastimosamente, el ex primer ministro de Japón murió camino al hospital, si no mal recuerdo, ¿verdad? Creo que murió camino al hospital. Entonces el modus operandi, un sujeto aparece de la nada en un acto público donde está el primer ministro, como tal vez un poco coordinado con las fuerzas de seguridad, saca un arma, casi nadie lo detiene, nadie lo ve, de hecho es muy disimulado, y detona varias veces, ¿verdad?, matando al primer ministro de Japón. Y el modus operandi que hizo este señor fue muy parecido. Se acercó a él, sacó el arma y ¿verdad?, detonó. Y sí, ahí, por dicha, gracias a Dios, no logró, ¿verdad?, matar al primer ministro. Pero bueno, esas son, ¿verdad?, y esto fue hace poco, esto fue el 16 de mayo, un día después. Quien disparó a Robert participó en protestas en apoyo a Ucrania. El 24 de abril, Urat Shintula, así se llama, ¿verdad?, el señor mayor que yo les dije, el presunto, ¿verdad?, ejecutor, pronunció consignas antigubernamentales. El hombre insultó a las autoridades y gritó "¡Viva Ucrania!", informaron medios locales. Como ustedes pueden ver, hay muy poca gente haciendo una, entre comillas, protesta a favor de la Unión Europea, a favor de Ucrania, etcétera, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo funcionan estas ONGs, porque son ONGs, son grupos de choque, ¿verdad? Armados y entrenados, adoctrinados incluso, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver, ahí está, ¿verdad?, señalado en el video. Y directamente yo creo que se le pagó y todo, y se le dio ahí un esquema de a dónde iba a estar, a qué hora iba a estar, cómo él tenía que sacar el arma y todo. O sea, todo fue obviamente estudiado, calculado, pero por dicha y gracias a Dios no se logró a nada, y el primer ministro se está recuperando en el hospital, gracias a Dios. Y yo creo que tengo algo aquí. No, esto lo otro, esto ya es como para finalizar el resumen, pero gracias a Dios nosotros, ¿verdad?, tenemos la información a mano. Se tiene que llegar a una investigación más seria con no sé, peritos neutrales, que no sean ni de un lado ni del otro, ¿verdad?, que lleguen ahí simplemente para buscar la verdad. Y si se haya, o sea, porque técnicamente él es el culpable, pero
no necesariamente el culpable, sino en saber por qué él detonó el arma, quién le dio la orden, quiénes están detrás de él. Eso es lo que importa, no solamente que él haya disparado porque él dijo, lo aceptó, que él fue que disparó, etcétera. Ahí puso una que estaba en contra de no sé qué, de las, aquí lo tengo en Twitter, ya lo voy a buscar, que él estaba en contra de las autoridades, por la policía, que no sé qué, las políticas del gobierno, en fin, o sea, algo que a mí no me quedó muy claro, que digamos, y se ve dónde estaba hablando con una mirada de perro regañado, ¿verdad? De yo no fui, pero ni modo, ahora va a tener que pasarlo el resto de su vida, porque tampoco está muy jovencito, en la cárcel, ahí, por hacerle caso a los agentes, ¿verdad? Ahí, de Occidente. No lo veo. Recuerden que, ¿verdad? Pueden visitar mi Twitter, ahí estoy publicando cosas bastante interesantes, que a veces no se publican en el canal, a veces sí, a veces no, dependiendo. A veces yo agarro del canal, a veces no. Aquí está, dice: atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, operación estado de gravedad y confesión de un terrorista. Robert Fico, vamos a leer completo. Dice: en las imágenes, el interrogatorio del escritor eslovaco Juraj Cintul, de 71 años, ojo, 71 años, bastante viejo, que disparó contra el primer ministro, quien dijo que intentó asesinar el primer ministro por desacuerdo con la política del gobierno eslovaco y los medios de comunicación. La operación de Robert Fico fue exitosa, su estado es estable, escriben los medios locales. Ahora está consciente, anteriormente tuvo una hemorragia en la cavidad abdominal. Vladimir Putin envió un telegrama en el que llamó a Fico una persona valiente y de carácter fuerte, y espera que estas cualidades lo ayuden a resistir esta difícil situación. Y también había escrito Dmitry Medvedev, ¿verdad? Ya sabemos quién es Dmitry Medvedev, apoyando, ¿verdad? Dando unas palabras. Vamos a ver si lo podemos leer rápido aquí, porque hay un montón de tweets. Ya lo encontré. Dice: es realmente sorprendente que por primera vez en décadas se haya producido en Europa un intento de asesinato contra un primer ministro que mantenía una postura sensata sobre Rusia, ojo, sensata, no prorrusa, y no uno prorruso, por cierto, simplemente un pragmático y no un rusófobo. Por supuesto que R. Fico, con quien estoy en contacto desde 2008, representa la parte del establishment europeo que se ha mantenido en contacto con la realidad y no desea que sus ciudadanos se conviertan en grises cenizas radioactivas. Y seguramente él tiene que ser el objetivo. En Europa hay muy pocos como él, y ahora deberían cuidar bien de su seguridad. Si el asesino es un feroz renegado de entre los intelectuales, cierta versión patas arriba de Gabriel Princip, si no le gustaba Fico y escribía alguna tontería, sin embargo, su acción representa la nueva Europa por excelencia, estúpidamente rusófoba, feudataria, desenfrenada y completamente estúpida. Pues bastante agresivo, desprovisto de cualquier deseo de captar las cosas más simples, dispuesto a arrojar a sus ciudadanos al horno de la política estadounidense egoísta. La Europa de los detestables degenerados sin conocimiento de su propia historia, o sea, les digo ignorantes. Es por eso que Macron, Sunak, Scholz y von der Leyen pueden hasta ahora sentirse seguros, hasta ahora. Ahora ha trascendido que, según medios locales, el asesino solía participar en reuniones antigubernamentales, insultar a las autoridades y gritó gloria a Ucrania. No me sorprende en absoluto ahora los partidarios de Banderovsky están intentando asesinar a los líderes europeos. Espera y mira qué viene después. En cuanto a Robert Fico, le deseo una pronta recuperación de su grave lesión, escribió Dmitry Medvedev, el jefe de seguridad del Departamento de Seguridad, si no me equivoco, de Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso fue lo que escribió Dmitry.
Es interesante. Recordemos también, ahí para añadir algo rápido para ir al otro tema, que el ministro Orbán también no es prorruso, porque yo no lo caracterizo como prorruso, pero es pragmático, igual que Robert Fico, y está en contra de la guerra y está en contra del apoyo a Ucrania. Entonces hay que vigilar mucho a este señor, ¿verdad? Si no me equivoco, que se llama así, Orbán, el primer ministro de Hungría. Así que mucho ojo a las autoridades y los equipos de seguridad que tienen que estar pelando el ojo, porque en cualquier momento, ¿verdad?, se viene también un ataque. Entonces, ahora ya para pasar de tema, bueno, vamos a un medio extranjero. Denme ahí unos minutitos para ver qué dice sobre esta ejecución, fallida del primer ministro de Eslovaquia. A leer rápido, sí, porque ya nos extendimos bastante en el tema. Yo creo que ya lo explicamos bastante, ¿verdad? Pero igual nunca está de más leer, ¿verdad?, lo que dice la prensa occidental sobre el intento fallido. Aquí vemos que está el país, ¿verdad? Hay un artículo del país, BBC, Euronews, BBC. Bueno, vamos a ver la BBC. Ustedes saben que yo no me llevo mucho con el país, porque son muy rusófobos, en fin. Entonces vamos a leer este medio británico. Dice: ¿quién es Robert Fico? El polémico primer ministro que domina la política de Eslovaquia desde hace años y se recupera tras un intento de asesinato. Esto fue escrito el, ya les digo, 16 de mayo de 2024. Levantarse una y otra vez. Este bien podría ser el lema del primer ministro eslovaco Robert Fico, quien ya se encuentra fuera de peligro tras ser operado de emergencia después de que este miércoles recibiera varios disparos. No dice cuántas ejecuciones, cuántos impactos tuvo. Dice: Fico, de 59 años, se convirtió en primer ministro de Eslovaquia por cuarta vez en septiembre de 2023 con la formación populista Smer-SD y al mando de una coalición populista nacionalista. Llegó fortalecido después de renunciar durante su tercer mandato en 2018, en momentos en los que llegó a tener una popularidad inferior al 10% en las encuestas. Bastante crítica. Actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos después de 5 horas de cirugía. Un sospechoso fue detenido en el lugar del tiroteo. El presunto autor fue identificado como un exguarda de seguridad de 71 años que actuó solo. No creo, eso fue coordinado para mí, porque alguien le dijo dónde iba a estar, cuándo iba a estar y los tipos de seguridad que tenía, ¿verdad? Entonces, que haya actuado solo no creo. Y que había participado en protestas antigubernamentales y expresado opiniones pacifistas, aunque también contra la comunidad gitana. El ministro del Interior, Matus Stoka, lo describió como un intento de asesinato por motivos políticos. Si bien el atentado fue condenado desde los flancos posibles y fue escrito como un ataque a la democracia, su figura genera división en casa y es controvertido en la Unión Europea, ya sabemos, ¿verdad?, por sus posturas con respecto a la guerra, ¿verdad?, en Ucrania. Sus críticos lo califican de demagogo, y la diversidad no especifica, ¿verdad?, que críticos, nada más habla en general, críticos, y la diversidad de ideas que ha abrazado a lo largo de los años le han valido el calificativo de Trump esloveno. Dice: viejo conocido en Eslovaquia, Fico lleva décadas en el panorama político de su país, incluso antes de la independencia de 1993. Abogado de carrera, inició su candidatura a política en el Partido Comunista antes de la revolución del terciopelo que dio lugar a la separación e independencia de la República Checa y Eslovaquia. Tras la desilusión y la llegada del capitalismo y la democracia, entre comillas, es una porquería, fue representante de Eslovaquia
o sea, es una porquería en el término de capitalismo y democracia, con las dos palabras unidas, ¿verdad? Ya sabemos por qué nosotros somos bastante críticos con eso, ¿verdad? Que para ellos este esquema de entre capitalismo y democracia, para ellos es como lo más cool, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Dice, fue representante de Eslovaquia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo entre 1994 y 2000. Fue parte del partido de la izquierda demócrata SDL, herederos del Partido Comunista, hasta que el grupo no lo consideró para un puesto ministerial. Fue ahí cuando un año después, en 1999, fundó Smer SD, un partido de corte socialdemócrata. Ya sabemos que los socialdemócratas es un izquierda progre low, por entre comillas, pero a veces tiene también ciertos toques de verdad de conservadurismo, dependiendo del país, porque ya sabemos que no es lo mismo en una socialdemocracia que hay en Estados Unidos que en Europa. Es muy diferente, algunos tienen toques ahí de conservadurismo, etcétera. Se mantuvo en la oposición hasta que en 2006 obtuvo una aplastante victoria que le llevó al puesto de primer ministro 2 años después de que el país entrara en la Unión Europea. Proveniente del comunismo, fundador de una agrupación socialdemócrata, Fico se alió siendo primer ministro con el partido de extrema derecha SNS, ¿verdad? Extrema derecha, con los que compartía una retórica común en contra de los refugiados. Luego, en plena crisis financiera global, en 2008 reforzó su popularidad al negarse a imponer medidas de austeridad con muchas otras naciones europeas. No logró ganar las elecciones de 2010, pero volvió al poder en 2012 luego del que se llamaran los comicios anticipados, y en 2016 comenzó su tercer mandato. Es bastante largo el artículo, vamos ya a las conclusiones rápido, ¿verdad? Contra las instituciones y la prensa, pero el discurso de Fico en los últimos meses no solo ha ido contra la migración y a favor de Rusia, entre comillas. Ahora mismo Robert Fico no tiene una versión de sí mismo, tiene que seguir alimentando a su electorado. Para ello tienes que derrotar a alguien cada día, porque una vez que le has dicho que hay una amenaza de migración y hay una amenaza a la comunidad LGTB y de los liberales, tienes que seguir luchando contra ellos, le dijo la redactora jefa del diario SME, Beata Belagova, a la BBC durante la campaña. En los 6 meses que lleva en el cargo, él y sus aliados de la coalición han avanzado sobre varias instituciones de Eslovaquia. Aquí más controvertido, ¿verdad? Vamos a leer rápido. Dice, precisamente este organismo, por un lado, hicieron una reforma del sistema de justicia penal que incluyó la abolición de la Fiscalía Especial, creada hace 20 años para investigar delitos graves y corrupción. Precisamente este organismo estaba revisando los asesinatos de Kuciak y Kusnirova, y 6 años después lograr una condena parece ahora más lejano que nunca. A la vez, en junio se prevé el cierre de la emisora nacional RTVS y será reemplazada por un nuevo organismo con un nuevo director. Fico dijo al respecto que RTVS no es objetiva, que está en conflicto permanente con el gobierno y que esta situación insostenible solo puede rectificarse reemplazándola. Los observadores, entre ellos la oposición, la Comisión Europea y la Unión Europea de Radiodifusión, han advertido que la medida sería un golpe a la libertad de prensa en Eslovaquia. El Parlamento había comenzado a debatir seriamente la propuesta el miércoles por la mañana, cuando se supo la noticia del tiroteo. Recordemos, ¿verdad?, que hace poco hubieron protestas antigubernamentales ahí en Georgia con respecto a la ley de agentes extranjeros. Eso está, ¿verdad?, muy apegado a lo que son las ONGs y aparatos de inteligencia trabajando en las sombras para, ¿verdad?, investigar, espiar, en fin, etcétera, a ese país, y así poder manipular la opinión pública, poner y quitar, ¿verdad?, un candidato que sea afín a sus intereses. Entonces eso está algo relacionado, no digo que está totalmente relacionado, pero sí ahí anda, ¿verdad?, cierto vínculo. Ahora vamos, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a buscar
sobre la visita que dicen estos medios, ¿verdad?, internacionales de la prensa occidental, sobre la visita de Putin a China. Vamos a ver qué dicen. Destacadas, noticias destacadas, Euronews, Putin en China, Infobae. Hay varios aquí videos, los videos no nos interesan. Llega China, CNN, hace 3 días, hace 2 días. Este está más actualizado, el de Euronews. Vamos a leer, ¿sí? Dice: Putin elogia las buenas relaciones con China, los rusos y los chinos somos hermanos. Recordemos que hace poco, ¿verdad?, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en una visita formal, ¿verdad? Es con toda la pompa, muy diferente, hay que recalcar, muy diferente a las reuniones que vimos también con este señor Scholz, que de hecho ni siquiera fue uno de los grandes, altos gobernantes de China, sino que fue como el que le sigue al ministro, o sea, fue como el vice no sé qué, y después el otro, ¿verdad?, fue Blinken, y Blinken yo creo que fue recibido por el ministro de Asuntos, no creo que ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores, de Wang, algo así se llama, sino otro, ¿verdad?, que es subjefe, o sea, es el que le sigue al que le sigue del ministro de Asuntos Exteriores de China. Fue algo, ¿verdad?, ni siquiera alfombra roja, no hubo ahí una celebración como vimos, ¿verdad? Ahí están los videos, si ustedes quieren verlos, los tenemos ahí en Telegram, ¿verdad?, que es toda la pompa, el ejército, hileras, ¿verdad?, de soldados así haciendo el saludo formal, una comparsa tocando ahí el himno, creo que fue un himno, bueno, no sé qué estaban tocando ahí, e incluso Putin depositando flores ahí en memoria a los caídos, ¿verdad?, en la Gran Guerra Patria. Dice: su segunda visita a China en 6 meses, esto fue escrito el 16 del 5, ¿verdad?, está bastante fresco. Su segunda visita a China en 6 meses marca los 75 años de relaciones entre China y Rusia, que se hicieron más fuertes que nunca desde la invasión rusa de Ucrania. Sabemos, ¿verdad?, que estos medios dicen invasión, pero en realidad es una operación militar. Vladimir Putin se encuentra de visita en China, su segundo viaje al país en 6 meses, donde se ha reunido este jueves con el líder chino Xi Jinping. El presidente ruso ha viajado al país oriental con el objetivo de profundizar aún más los lazos entre China y Rusia. El área clave de la interacción es la energía. Rusia es un proveedor fiable de recursos energéticos para la creciente economía china. Vamos a ver cuánto nos queda rápido, ¿verdad?, para no poner. Para la economía china. Y por cierto, el año pasado se alcanzaron niveles récord de suministro de petróleo, gas y carbón rusos, afirmó el presidente Putin. El primer día de su viaje, Putin recibió una gran bienvenida en la plaza de Tiananmen de Pekín, antes de asistir a un concierto de gala donde elogió el estado de las relaciones entre China y Rusia. Fue recibido con toda la pompa, creo que nada más le faltaron los fuegos artificiales. Dice: la guerra en Ucrania está en un punto decisivo. La visita de Putin se produce justo después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cancelara su viaje a España y Portugal debido a la complicada situación en el frente. Ya sabemos, ¿verdad?, en nuestros otros reportes de la trinchera del Che, que el ejército ruso está avanzando de manera implacable en los frentes de Chasiv Yar y Kharkov, entre otros, más que todo en la parte ahí de Volchansk, Zaporozhye, etcétera, ¿verdad? Dice: las fuerzas rusas están avanzando con su ofensiva en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, y está ganando cada vez más terreno, mientras las tropas ucranianas, de hecho a nosotros, yo tengo, ¿verdad?, esa costumbre
de hacer videos en TikTok, ¿verdad? Lo vuelvo y lo repito ahí para que ustedes se den una vueltilla por TikTok, en nuestra cuenta de TikTok, y siempre estamos poniendo, ¿verdad? Las victorias ahí, los traducidos, porque hay que traducirlos, ¿verdad? Eso lleva bastante tiempo a veces. Y o sea, no nos da tiempo, y ahora tenemos 2, tenemos 3 al día, tenemos 4 al día, no vamos a abasto, estamos abarrotados, dice. Esperan la llegada de la ayuda militar prometida por Occidente. Ya sabemos que los game changers, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir aquí en este video también, que son los F-35. Expertos señalan que la guerra que comenzó en febrero de 2022 en realidad no comenzó en esa fecha, fue en 2014, ¿verdad? Pero bueno, ellos repiten el mantra. Se encuentra en un punto de decisión. Y hasta ahí llega el artículo ¿verdad? De ellos. Ahora, como nosotros somos demócratas, en realidad sí somos demócratas, vamos a leer, ¿verdad? Un artículo de nuestro queridísimo canal. Dice, esto está muy, muy adelante, esto es lo último, ya vamos al puro principio. Dice, revista de prensa rusa, 17 de mayo, Rusia y China firmaron un total de 11 documentos de cooperación el primer día de la visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin. El país asiático, por su parte, Antony Blinken, concluyó su visita a Kiev al confirmar el compromiso de Washington. Recordando, ¿verdad?, que hace poco se puso ahí a hacer un concierto del estilo de los Rolling Stones, ahí en un bar, este payaso de Blinken, dice, con el apoyo militar a Kiev en medio del avance del ejército ruso en el frente. Mientras tanto, las élites europeas se muestran cada vez más divididas sobre la cuestión del arreglo pacífico del conflicto en Ucrania. TASS le ofrece estos y otros temas que son noticia en los medios rusos. Medio dice cómo transcurrió el primer día de la visita de Estado de Vladimir Putin a China. Nezavisimaya Gaceta, Blinken deja a discreción de Kiev los ataques contra territorio ruso. RBC, la cartera de exportación de armas ascendió a casi $60,000 millones. Izvestia, Occidente está cada vez más dividido sobre la cuestión ucraniana. Vedomosti, los mayores importadores de carbón ruso redujeron drásticamente sus compras. Lo más importante, bueno, aquí nosotros tenemos dos declaraciones importantes. Vamos primero a la primera, valga la redundancia. Dice, las declaraciones más destacadas de Vladimir Putin y Xi Jinping sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones de la agenda internacional. Vladimir Putin calificó las relaciones entre Moscú y Pekín de modelos de construcción de lazos entre estados vecinos. Señaló que es simbólico que su primera visita al extranjero tras su reelección para un nuevo mandato fuera a China. Moscú y Pekín coinciden en que la creación de alianzas militares y políticas cerradas en la región Asia-Pacífico es perjudicial y contraproducente. Putin señaló que informará a Xi Jinping sobre la situación en Ucrania en una reunión informal y agradeció las iniciativas chinas para resolver el conflicto. Xi Jinping, Pekín y Moscú defienden el orden mundial basado en el derecho internacional. China confía en el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo. Pekín y Moscú consideran que la forma correcta de resolver la crisis en Ucrania es un acuerdo político. Ambos países abogan por la resolución urgente del conflicto palestino-israelí. Recordemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos pendientes varios videitos, ¿verdad?, ahí para que estén atentos. Ya prácticamente tenemos los guiones hechos. China y Rusia mostraron un ejemplo de construcción de un nuevo tipo de relaciones y vínculos entre vecinos. Pekín y Moscú profundizarán la confianza política mutua. Vamos a ver más arriba, y aquí vemos, ¿verdad?, el recibimiento que tuvo el señor Vladimirovich Putin cuando viajó a
China. Vemos el desfile ahí con los militares oficiales, vemos el avión aproximándose en el aeropuerto chino. Fotogramas de la llegada y reunión del presidente ruso en Beijing. Vladimir Putin está realizando su primera visita al extranjero de su nuevo mandato presidencial a China. Vemos ahí las patrullas en orden, muy en disciplina, ¿verdad? Haciendo la alfombra roja ahí, veanla. Todos los delegados importantes, ministros, viceministros de defensa, etcétera, nada más y nada menos que, creo que este es el señor, pero para ver, se parece a Lavrov, pero no es Lavrov, pero Lavrov sí estaba ahí, ¿verdad? En la cumbre, ahí en la reunión oficial. Vemos uno de los encargados de seguridad, ¿verdad? Etcétera, ahí las limusinas. Todo muy en orden, muy diferente a como se recibió a los otros líderes, ¿verdad? Alemania, Scholz, y el payaso Blinken, que fue, ni siquiera alfombra le pusieron al pobre, ¿verdad? Ahí eso es una verdad, un mensaje directo, más que indirecto, directo, ¿verdad? Y hay otros videos ahí y hasta memes ahí, ¿verdad? Etcétera. En fin, más adelante los vamos a compartir. Dice: lo más importante de lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin sobre la cooperación económica con China. Recordemos que lo otro era más que todo general, ¿verdad? Aquí es más que todo ya económico. Sobre el comercio en general, en 2023 el comercio bilateral estableció un nuevo récord. USD, me imagino que son millones de dólares, ajá. 240.000 millones de dólares, que son la cifra. China mantiene la posición de primer socio comercial ruso y Rusia ocupó el cuarto lugar en la balanza comercial china. Interesante ese dato. El peso del rublo y del yuan en las operaciones comerciales bilaterales ha superado el 90% y sigue aumentando. Rusia y China desarrollan la cooperación en materia de inversiones, más de 80 proyectos por unos 200.000 millones de dólares ya se realizan o se preparan para la implementación. Sobre la cooperación en sectores concretos, Rusia y China tienen planes para profundizar el trabajo en la cooperación energética, que no se limita a los hidrocarburos, sino incluye el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Recordemos, ¿verdad?, que la energía nuclear no solamente se utiliza como arma, sino también como energía, como fuente, ¿verdad?, de energía, valga la redundancia. Y de hecho es una de las más verdes, se podría decir. Sí, tal vez tiene su peligro, su riesgo, etcétera, pero es una de las más limpias, ¿verdad?, del mundo, la energía nuclear. El comercio de productos agrícolas aumentó un 40% hasta los 9.700 millones de dólares. Moscú da la bienvenida a la cooperación en la producción de automóviles, donde los chinos logran éxitos evidentes y tienen ventajas en la lucha justa y competitiva. Recordemos que, ¿verdad?, China es uno de los precursores de uno de los mejores vehículos eléctricos a nivel global, y de hecho uno de los más baratos a nivel global, compitiendo directamente con Tesla, porque Tesla sí es como, son vehículos más como para la gente, ¿verdad?, de dinero, son de lujo, entonces no cualquiera puede tener un Tesla. En cambio un vehículo de fabricación china eléctrico es más accesible por los precios, ¿verdad? Dice: Putin destacó la expansión activa de los fabricantes chinos de electrodomésticos en el mercado ruso. Además, habló de importantes proyectos en la metalurgia no ferrosa, las industrias química y de celulosa, la biotecnología, la farmacéutica y la exploración espacial. Recordemos, ¿verdad?, que hace poco China envió nueva sonda ahí en la luna. En fin, ¿verdad?, tenemos nosotros nuestras propias
creencias, pero sí no negamos que hayan sondas, ¿verdad?, en la luna. Nosotros sí diferimos un poco lo que es el hombre en la luna, pero una cosa es el hombre en la luna, otra cosa son ya robots, etcétera, ¿verdad? Que eso es como más creíble, ¿verdad? Pero bueno, en fin, no nos vamos a desviar. Dice, Moscú y Pekín están decididos a continuar los esfuerzos para conectar los procesos de integración dentro de la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa de la Franja y la Ruta, con vistas a formar en el futuro una gran asociación euroasiática. Rusia y China desarrollan corredores de transporte, aprovechando el potencial de los ferrocarriles Transiberiano y Baikal-Amur, así como de la ruta marítima del norte. El transporte de mercancías y de pasajeros crece, y para hacerlo más eficaz se realizan esfuerzos coordinados. Recordemos que, ¿verdad?, ahí Rusia tiene una importante ruta en la parte del Ártico, que es muy importante para comerciar productos, gas, petróleo, ¿verdad? Y es una ruta alternativa a otra que es oficial, de hecho, que por eso los europeos ahorita también están buscando torpedear esa ruta del mar Ártico, que Rusia prácticamente tiene dominada. De hecho, tiene uno de los mejores barcos, y son nucleares, de energía nuclear, a nivel de barcos rompehielos, se les dice, ¿verdad? Una de las mejores tecnologías las tiene la Federación de Rusia. Bueno, esto ya lo leímos. Como queda igual. La cumbre, que nosotros ya discutimos esa cumbre, que ya perdió su legitimidad. Dice, principales declaraciones del canciller ruso. Recordemos que el canciller ruso es uno de los mejores cancilleres a nivel mundial, ¿verdad? Para mí, bueno, personalmente es uno de los mejores. Sergei Lavrov, en la 30 y no sé qué asamblea del Consejo de Política Exterior y de Defensa, durante la visita del 32. Durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, se discutió en diferentes formatos la iniciativa de seguridad global del presidente chino Xi Jinping. La visita del líder ruso confirmó que las relaciones de asociación global entre Moscú y Pekín son superiores a las tradicionales alianzas interestatales de años anteriores. Rusia sigue abierta al diálogo con Occidente sobre cuestiones de seguridad y estabilidad estratégica, pero solo en pie de igualdad y teniendo en cuenta los intereses de todas las partes. Los países occidentales utilizan el mito de una amenaza rusa imaginaria para intensificar la carrera armamentística y perfilar los contornos de una nueva alianza militar europea con componentes nucleares. La OTAN, habiendo fracasado en la construcción de la seguridad euroatlántica, ha decidido poner orden en Asia. La fase aguda de la confrontación político-militar entre Moscú y Occidente continúa y está en pleno apogeo. Los organizadores de la cumbre sobre Ucrania en Suiza se dedican a absurdos disparates, sin ninguna perspectiva. Y esto fue, ¿verdad?, recalcado por nada más, nada menos que Sergei Lavrov. Y Sergei Lavrov también habló de esa cumbre suiza. Prácticamente le roció gasolina y le prendió fuego. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Pero yo también lo había dicho anteriormente, que al no invitar un delegado de la Federación Rusia, eso pierde legitimidad, peso político, veracidad. Y no solamente eso, sino que también recordemos que Suiza, en otros videos yo lo había dicho, lo reitero también, había colaborado con enviar no solamente armamento, sino dinero, directamente ya financiar las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces eso ya lo hace involucrarse en el conflicto. Entonces, ¿cómo alguien que ya está involucrado en un conflicto puede servir de sede para un tratado de paz? Tiene que ser un territorio neutral. Y Suiza, repetimos aquí, no es neutral, ¿ok? Entonces,
como que no hubiera nada ahí. Ahora, para finalizar, tenemos el último tema, camaradas. Lo tengo contado. Aquí tenemos unas interesantes ya para conclusiones. Se me había olvidado, que he dicho que me acordé. Dice: ¿por qué los crecientes lazos militares entre Rusia y China preocupan a Occidente? Este no lo he publicado en ningún lado. Financial Times. El artículo señala que el apoyo de Rusia podría dar al ejército chino una ventaja decisiva en un posible conflicto con Estados Unidos. Washington ve los estrechos lazos entre Moscú y Pekín como una seria amenaza para sus intereses, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania. Anteriormente, Estados Unidos expresó su preocupación por la posibilidad de que Rusia estuviera ayudando a China en los preparativos de un ataque contra Taiwán. Recordemos que ese, ¿verdad?, es otro próximo conflicto. Yo ya lo había dicho con anterioridad aquí. No se sabe cuándo, pero de que va a haber desmadre ahí, va a haber desmadre en Taiwán. Y ahora, lo otro que he dicho, aquí también tengo un artículo. Lo otro, camaradas, es la revuelta en Francia. Recordemos que hace unos días, creo que hace dos, 3 días, no sé, hubieron unas protestas bastante violentas, hay que aceptarlo, no son pacíficas, con de hecho hasta detonaciones, bombas. Nosotros tenemos los videos, ya los vamos a buscar, donde esta parte de ahí de Francia, Nueva Caledonia, que es una colonia francesa. Qué raro, ¿verdad? Francia teniendo una colonia francesa. No es de sorprendernos, ¿verdad? Quienes conocemos la historia del imperio francés, ¿verdad? Nunca dejó de ser un colonialista. Vamos a buscarlo. Ok, eso no es. Aquí tenemos los videos, camaradas. Son bastantes. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, como 6, 7 videos. Dice: Francia envió tropas a Nueva Caledonia debido a los pogromos en la isla. Durante varios días se han producido enfrentamientos entre los residentes locales y las fuerzas de seguridad, con decenas de víctimas en ambos bandos. Los manifestantes están descontentos con el apoyo de ley que amplía el cuerpo electoral en las elecciones provinciales. Se espera que el derecho de voto esté disponible para quienes hayan vivido en Nueva Caledonia durante más de 10 años. Ahora solo lo tienen los que estaban incluidos en las listas a partir de 1998 y sus hijos, o sea, más reciente, o sea, le quitaron años, no lleva tantos años. O sea, eso quiere decir que los colonialistas ya pueden votar. Las protestas fueron organizadas por los partidarios de la independencia de la isla, el pueblo indígena Kanako, que teme quedar en minoría. Las autoridades francesas han decretado el estado de emergencia, que más de 200 personas fueron detenidas. Y vamos a ver si ponemos un video. Si no se nos buguea aquí la aplicación. No sé cómo irá a correr esto, si es que se ve, porque a veces no se ve, camaradas. Ahí si no se ve, me disculpan, ¿verdad? Pero ahí les voy a describir. Parece un vehículo del orden policial antimotines, aparecen incendios, una grúa ahí. ¿Qué más? Les están tirando piedras a los policías. Sí, se ve como que bloquearon las carreteras con grúas, con vehículos, maquinaria pesada, ¿verdad? Para trabajo. Las bloquearon, hicieron unas barricadas ahí. Y vamos a ver este otro. Ahí me disculpan una vez, reitero, ¿verdad? Si no se ve. Un incendio. Ahí están gritando, no sé qué idioma es ese. Están gritando un idioma.
pero sí se ven las calles incendiadas, hay un caos. Y vamos a ver este otro. Igual, incendios. ¿Qué es eso? Parece como una fábrica de algo que se está quemando. No se aprecia muy bien, pero parece como que quemaron una fábrica de algo ahí. Me imagino que alguna automotriz. Parece que es como un centro comercial, porque aparecen unas marcas ahí. Parece que quemaron un centro comercial. Vamos a ver esta otra. Y esta otra es... No se entiende muy bien, nada más aparece alguien ahí gritando, no reconozco qué idioma es. Ahí aparecen un montón de capuchados, con cosas en las manos, no sé si son varas, palos, tubos, no sé, pero típico luchadores de la libertad, la democracia, ya que ellos se ponen por ejemplo, cuando pasan Rusia, pasan en los países que ellos llaman mal llamados ejes del mal, son luchadores de la libertad, ahí con palos y con tubos, ¿verdad? Cadenas, y etcétera. Así como yo lo llamo así, son luchadores de la libertad. Ellos están pidiendo la descolonización de Nueva Caledonia. Hay que cumplirles. Vemos ahí los policías antimotines con sus escudos. Al otro lado gente manifestándose. No se aprecia muy bien, está bastante largo, no se aprecia qué está haciendo la gente del otro lado. Los policías están tranquilos ahí, creo que están tirándoles bombas lacrimógenas, pero no se ve que sea muy violento eso. Esto sí ya es más serio porque hay militares y policías antimotines y hay un camión de transporte de tropas. No sé, aparece un soldado apuntando, no sé si es un rifle de goma, para eso que tira balas de goma o qué, no sé. No se aprecia muy bien porque la calidad del video es bastante mala. Bueno, ese es el desmadre que hay en Francia ahorita. Esto pasó el 16 de mayo. Vamos a leer más arriba. Dice: el presidente francés Emmanuel Macron anunció el 15 de mayo el estado de emergencia en Nueva Caledonia, un archipiélago en el Pacífico, tras una serie de disturbios que han dejado 4 muertos, incluido un gendarme, y cientos de heridos. Recordemos que esto se añade al expediente de las colonias rebeldes en protesta o en revuelta o en rebeldía, a la redundancia. Porque recordemos que eso ya empezó en África, ¿verdad? Traemos de vuelta la situación de Burkina Faso, Mali, etcétera, y otros países, ¿verdad?, que se han envuelto en estas protestas antifrancesas totalmente, a favor de la independencia y la soberanía de los pueblos para elegir su propio destino, sin interferencia de un país colonialista como lo es Francia. Dice: los enfrentamientos estallaron el 13 de mayo luego de que la Asamblea Nacional diera luz verde preliminar a una reforma constitucional para extender los derechos de voto a residentes con más de 10 años en el archipiélago. Bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? De hecho, con más detalles. Aquí está bastante resumido. Y creo que eso sería todo, camaradas. Espero les haya gustado el video. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras otras redes, ¿verdad? En Telegram, TikTok, en YouTube y en Twitter. No se desconecten. Aquí vamos a ver qué pasa en los medios internacionales sobre Francia. New York Times: protestas en Nueva Caledonia, lo que hay que saber de la emergencia. Diario Digital: el orden mundial. Mira, qué interesante que esta gente se llame parecido a nosotros, ¿verdad?
pero no vamos a leer esos, vamos a leer que este es un poco más, entre comillas, serio. New York Times, fuentes directamente del Pentágono, dice: Francia declara estado de emergencia ante las protestas en Nueva Caledonia. Las autoridades francesas han emprendido una movilización masiva de las fuerzas de seguridad desde que estalló la violencia por una enmienda constitucional en el territorio del Pacífico. Prácticamente, camaradas, dice lo mismo que nosotros hemos publicado. Lo mismo, las autoridades francesas han emprendido lo que han denominado movilización masiva, que es humana, votación local, sí. Aquí citan a alguien, vamos a ver, dice: la prioridad es restablecer el orden, la calma, la serenidad, declaró el miércoles Gabriel Attal, primer ministro de Francia, a los legisladores. Varios comercios y edificios públicos, incluidas escuelas, han sido saqueados o incendiados. Recordemos que nosotros, ¿verdad?, siempre lo aclaramos, nosotros no estamos a favor de los saqueadores, de los vándalos, de los que roban, los que hacen este tipo de cosas. No, vamos a la protesta pacífica, vamos a lo ordinario, ¿verdad? Ya si la policía te amedrenta, como pasó en Chile, ¿verdad?, con las protestas en 2019, están previamente secuestrando a la gente, recordando los capítulos más oscuros de la dictadura de Pinochet en Chile. Y ahora sí, creo que ya había una motivación de fuerza para ir contra las fuerzas del orden. Ojo, las fuerzas del orden, no estoy diciendo que los edificios públicos o privados, fuerzas del orden, ¿verdad? Es muy diferente. Han sido saqueados, incendiados, según el alto comisionado francés. 4 personas han muerto en relación con los disturbios, entre ellas un agente del orden, según las autoridades. Otros cientos han resultado heridos, entre ellos 64 policías y gendarmes, según un comunicado del alto comisionado de la República en Nueva Caledonia. Cerca de 200 personas habían sido detenidas. Ese dato lo tenemos nosotros. El ministro del Interior había emitido 5 órdenes de detención contra personas sospechosas de auspiciar los disturbios. El estado de emergencia durará 12 días, otorga a las autoridades facultades policiales, permitiéndoles promulgar prohibiciones de tráfico, poner a la gente bajo arresto domiciliario, prohibir protestas, cosa que de verdad un país muy demócrata, ¿verdad?, como Francia, prohibir las protestas, llevar a cabo redadas sin la supervisión judicial habitual, o sea, secuestros. El presidente Emmanuel Macron, quien convocó una reunión de crisis el miércoles, expresó su fuerte sentir por las muertes y su gratitud a las fuerzas de seguridad francesas, según indicó su despacho en un comunicado. Toda violencia es intolerable y será objeto de una respuesta implacable para garantizar que se restablezca el orden, decía el comunicado, agregando que Macron había acogido los llamamientos a la calma de otros funcionarios. Niña serenidad, esto no queda una niña. Ojo, aquí estamos hablando que dice una señal de serenidad con las autoridades estaban tratando la situación. Macron propuso un viaje programado para el jueves que se disponía a inaugurar un nuevo reactor nuclear en Normandía. Francia se anexionó Nueva Caledonia, conformada por un puñado de islas, una población de unos 270,000 habitantes, o sea, una población muy pequeña. En 1853 fue una de las pocas colonias junto con Argelia que Francia pobló deliberadamente con colonos blancos. En la actualidad los canacos autóctonos constituyen alrededor del 40% de la población, mientras que los europeos suponen alrededor de una cuarta parte. La perspectiva de la independencia y la desigualdad social han incrementado durante décadas las tensiones en el territorio. Desde 2018 se han celebrado, aquí no lo pusieron bien, se han celebrado 3 referendos de independencia en el territorio que tiene una autonomía poco común en Francia. Ninguno consiguió suficientes votos. Sí, puede haber corrupción, ¿verdad? Tras un conflicto armado que se cobró decenas de vidas en la década de 1980, un levantamiento conocido como Les Événements, está en francés, ¿verdad? Yo no hablo francés, o los acontecimientos,
el gobierno francés llegó a un acuerdo con los militantes independentistas que prometía un cambio. El cambio constitucional propuesto, que amplía la posibilidad de los ciudadanos franceses voten en las elecciones provinciales, crispó los ánimos. Los activistas independentistas de Nueva Caledonia expresaron su temor a que diluyera su movimiento y reflejara un intento más agresivo del gobierno francés de imponer su voluntad sobre el territorio. Nueva Caledonia es un punto de apoyo crucial para Francia en la región de Indo-Pacífico y las autoridades francesas han advertido que en una Nueva Caledonia independiente dotada de vastas aguas territoriales y níquel, recordemos que el níquel es un importante, ¿verdad?, recurso natural, podría caer rápidamente bajo el dominio de China. Y otra vez China vuelve ahí, ¿verdad? El censo electoral de Nueva Caledonia está congelado desde el 2007 y solo quienes configuraban en 1998 pueden votar en las siguientes elecciones locales, según Adrian Bucle, profesor de historia en la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, y experto en Nueva Caledonia. La enmienda otorga el derecho a voto a ciudadanos franceses que llevan 10 años viviendo en el territorio, lo que supone un aumento entre 20.000 y 25.000 personas en el censo. O sea, claramente les están dando a tole con el dedo a esta pobre gente. Las tensiones han aumentado en las últimas semanas y las protestas se tornaron violentas el lunes por la noche. A un intento de aliviar la tensión, el gobierno de Macron ha prometido no promulgar el cambio constitucional que requería convocar una sesión especial del Parlamento para su votación hasta finales de junio. También ha invitado a grupos a favor y en contra de la independencia a mantener conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo local. El Front de Liberación Nacional, Front Liberación Nacional, no sé cómo se dice esto, pero ahí dice National Canac de Socialité, FLNKS o Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, principal grupo independentista, condenó la votación de la enmienda constitucional en un comunicado el miércoles, pero también llamó a la calma. Yo les digo, eso se debe también a que mismo Francia mete ahí esos grupos de choque para ellos tener una excusa para reprimir al pueblo que está protestando pacíficamente. Eso lo hacen todos los gobiernos del mundo, todos. Yo no estoy diciendo que ni uno ni otro, todos lo hacen. Es una táctica. Afirmó que la oferta del gobierno francés de organizar conversaciones era una oportunidad para garantizar que las demandas de todos y cada uno, incluidos quienes protestan, pueden ser escuchadas y tomadas en cuenta. El alto comisionado francés de la República de Nueva Caledonia dijo que se mantendría el toque de queda impuesto el martes en la capital Nouméa. En fin, entonces, ¿verdad? Esa es la democracia de Francia. Claramente ellos predican, pero ellos predican, pero no la practican, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, mis queridos camaradas, les voy a hacer una lectura final para ir finalizando, la redundancia. Macron acusó a Azerbaiyán de instigar los disturbios de Nueva Caledonia, donde el dictador francés se vio obligado a enviar tropas para sofocar las protestas anticoloniales. Ya lo vimos en los videos, ¿verdad?, donde hay soldados franceses, soldados con equipo y todo. No sé si estaban disparando, eso no lo voy a afirmar, ni lo voy a negar, porque el video es de mala calidad, no se aprecia, ¿verdad? Entonces no puedo afirmar de que en realidad están disparando con rifles de asalto al pueblo, ¿verdad?, en esa parte de Nueva Caledonia, pero sí hay soldados. Ahí ya se ven que están soldados, dice. Aliyev se apoderó de Karabaj y se acerca a Nueva Caledonia. ¿Qué será lo próximo? ¿Martinica? ¿Un puerto espacial en Guyana? Los manifestantes quieren la independencia que se les prometió en 1988. Esta es otra crisis del colapso del imperio francés ya post-colonial, como yo les estaba diciendo, ¿verdad?, en África y eso. Y vale la pena añadir que a este paso Francia perderá los últimos criterios de gran potencia.
la razón de las acusaciones de París en abrir el Parlamento, En abril el Parlamento de Azerbaiyán y el Congreso de Nueva Caledonia firmaron un memorando de cooperación por supuesto actúa desde la propia lógica. A Aliyev apenas le importa el destino de Caledonia, pero la injerencia de París en Transcaucasia es muy notoria. Azerbaiyán niega oficialmente todo, aunque los propios manifestantes en las islas agradecen abiertamente a Bakú por su ayuda. ¿Quién lo iba a decir? Pero Azerbaiyán parece estar entrando en su propia pequeña guerra fría con Francia. A ver si París se vuelve más activo en Armenia. Entonces, verdad, eso ya se empiezan a mover otras piezas ahí que teníamos rezagadas, como el Karabaj, Armenia, Azerbaiyán. Recordemos que hace poco hubieron protestas, aquí están en el canal de Telegram, para que las busquen, además ponen hashtag Armenia y un buscador del canal, le van a aparecer unas protestas contra este traidor de Pasillán, que es el gobernador ahí de esa parte de Armenia, ese pequeño país, que está a la par de Azerbaiyán. Entonces todo se está moviendo, camaradas. Espero les haya gustado el directo. Ahí disculpas, ¿verdad? Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario. Sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.